Un saludo a todos nuestros asistentes. En nombre de todos los organizadores y personal de logística que han estado detrás de esta iniciativa, les damos nuevamente la bienvenida a la Maratón Latinoamericana de Tecnología, que se venía desarrollando el día de ayer y hoy, seguido del PDC, que es este jueves y viernes. Hemos creado este evento por estudiantes y para estudiantes, con el cual pretendemos dar a conocer el máximo potencial que tenemos los MSPs. Tenemos una participación masiva de muchos Microsoft Student Partners y Student Edge Club de todos los países latinoamericanos y de habla hispana. Me presento, mi nombre es Fabián Bermeo, soy Microsoft Student Partner del Ecuador, soy tecnólogo en análisis y diseño de sistemas y manejo la comunidad .NET Geeks Microsoft de Tecnológicos Americano de Ecuador. Les estamos colaborando algunas personas en esta actividad como moderadores en todas las charlas para la audiencia de desarrolladores. Esperando que todas las charlas presentadas sean de total interés para ustedes, pues es tu momento de brillar. A continuación vamos a tener la charla de SQL, más Adobe y más LibQ. Les recordamos al speaker que tiene 45 minutos para desarrollar su charla. Luego daremos un espacio de 5 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. La duración de esta sesión es aproximadamente de 1 hora. Y les presento a Carlos Flores, Microsoft Student Partner, él es de Tijuana, México. En su perfil nos cuenta que es ingeniero en computación de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un año como Microsoft Student Partner en México, principal pionero en el área de software de tecnología.net, tecnologías de interés como Windows Phone. Su lenguaje preferido es C#. Nos dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo de saber. Ese será nuestro speaker en esta charla. Hola Carlos, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Bienvenido, te dejo con tu presentación y estaré aquí para darte soporte en lo que necesites. Mucha suerte. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias por asistir. El día de hoy los estaré apoyando con esta plática que es básicamente SQL Server y enfocado a la conexión de bases de datos, ¿no? Les estaré hablando un poco sobre los fundamentos. Y no por esto es menos importante, sino que a veces lo básico es lo más importante y lo que nos hace como unos buenos programadores. Y que en ocasiones si no vamos aclareciendo esas dudas, se nos van creando pequeñas lagunas, ¿no? Que al final de cuentas, ya cuando llevamos tiempo desarrollándose, se nos vuelve un poco conflictivo cuando nos empiezan a hablar ya de tecnicismos dentro del lenguaje de C#. Bueno, sobre la temática que vamos a ver es SQL Server y las tecnologías de Adobe.net y Link. La mayor parte de cuando nosotros empezamos a desarrollar una aplicación, el 80% se podría decir que lo pensamos en realizando una conexión a una base de datos, ¿no? O una fuente de datos, que no siempre debe estar relacionado exactamente con el acceso a una base de datos, ¿no? Podemos obtener datos desde un fichero, desde un archivo, desde un documento XML y precisamente desde una base de datos. En este caso vamos a empezar explicando un poquito qué es SQL Server. Muchas de las veces nosotros decimos que programamos con SQL Server, ¿no? Pero no sabemos que hay algunos términos que no son empleados totalmente en la manera correcta. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, SQL Server no es en sí un lenguaje de programación, ni mucho menos es una sintaxis, por decirlo así, que debemos de seguir. SQL Server, como lo pueden ver aquí en esta presentación, se basa en el lenguaje SQL. SQL es el lenguaje en el cual es un lenguaje de consultas para los sistemas de base de datos relacionales. Y a través de SQL Server, sí ya es un software, ya es un motor de base de datos que nos va a permitir trabajar con datos almacenados y de alguna manera a través del lenguaje SQL, que es un estándar que ya se optó, poder hacer consultas y extraer datos, ¿no? Es muy importante que tengan esto en consideración, que SQL es el lenguaje, es un lenguaje de consultas más no un lenguaje de programación, que nos va a permitir conectarnos a un motor de base de datos, en este caso el que nos provee Microsoft, SQL Server,
y que al final de cuentas cada uno tiene sus propias características, ¿no? Como es aquí el TSQL. Como les decía, SQL Server no nos permite programar en sí, o sea, el lenguaje en sí, SQL no es un lenguaje de programación, pero SQL Server agrega esta opción que nos permite programar transformar ese lenguaje de consulta en un lenguaje de programación, agregándole esta funcionalidad, los que nos permite crear ya procedimientos almacenados, funciones, triggers, scripts, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí era muy importante que lo tuvieran en mente, que supieran cuándo hablar de SQL Server como un motor de base de datos y SQL como el lenguaje base, ¿no?, de todos estos motores de datos. Bueno, ya que sabemos ahora, aquí hay unas versiones que han salido hasta ahorita. La que vamos a trabajar nosotros va a ser SQL Server 2008 R8, y vamos a empezar con la arquitectura de ADO.NET. Cuando nosotros nos conectamos a una base de datos o vamos a crear una aplicación de base de datos, me he encontrado que por lo regular se agarra un código y lo probamos y funciona y listo, ¿no? Ya tenemos nuestro código de base de datos que nos realiza la conexión. Sin embargo, tenemos que tener bien fundamentado en cómo está constituida esa conexión de base de datos y cuántas maneras distintas lo podemos realizar. ADO.NET es un componente del .NET Framework que nos va a permitir acceder a los datos y a los servicios de datos. ¿Por qué no menciono base de datos? Porque no únicamente podemos acceder a bases de datos, sino que podemos acceder a archivos en XML, y de esta forma obtener cierta información, ¿no? Lo que es en ADO.NET, como les mencionaba, es una tecnología que, si lo vemos ya desde un distinto punto de vista, es un software, parte del software de .NET Framework. Está constituido por estos tres componentes, que es .NET Framework Data Provider, el Dataset y el Link. Link lo pongo aquí porque posteriormente vamos a ver que cuando sale Framework 3.5 se agrega esta opción, ¿no?, al lado.net. No exactamente como el core de ADO.NET, pero sí una cierta funcionalidad que lo hace compatible con este componente. Vamos a verlo aquí. Ahí está. La arquitectura de ADO.NET es esta. Eso tienen que tenerlo bien claro para poder realizar una conexión a base de datos, que ahorita les voy a explicar las distintas formas de hacerlo y optar ustedes, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ustedes requieren en su aplicación, elegir por una de estas formas, ¿no? ADO.NET viéndolo desde ese punto de vista, nos podemos conectar desde dos formas. De una manera desconectada, que es una de las principales características que tiene este componente, y a través del .NET Framework Data Provider. Este componente entero que está englobando aquí a la parte de conexión, a la parte de estos componentes: Connection, Command, Data Reader, el Data Adapter, etc., nos van a permitir conectarnos a una base de datos en tiempo real. Es decir, si nosotros queremos conectarnos a una base de datos y queremos estar trabajando en tiempo real con el acceso de esta información, debemos de elegir este tipo de Net Framework, ¿no?, de tipo de tecnología. Sin embargo, si queremos tener una copia exacta de la base de datos y trabajarla de manera local y no estar conectándonos constantemente a la base de datos, vamos a optar por un dataset, ¿no?, que es de esta forma. Vamos a explicar un poquito qué es la arquitectura en este caso, de Data Provider. Y como podemos ver, aquí está. Data Provider, como les comentaba, nos podemos conectar a varios motores de base de datos. En este caso nosotros vamos a hacerlo con SQL Server, y podemos ver el nombre de espacio. Es decir, el nombre de espacio es el lugar donde se van a encontrar todas las librerías necesarias para realizar la conexión a la base de datos. Podemos ver que hay distintas de acuerdo al tipo de base de datos que nosotros nos queremos conectar.
Esa es la arquitectura general del Data Provider, ¿no? Que engloba todo lo demás. Aquí lo podemos ver un poquito más gráfico, donde podemos SQL Server y el OLEDB.NET Provider, que ambos nos sirven para conectarnos a la base de datos. Sin embargo, nosotros vamos a hacer uso de, de ese nombre de espacio, SQL Client. Y la conexión que vamos a estar usando va a ser SQL Connection para esta conexión de base de datos. Ahí está. Y las clases de SQL que vamos a estar usando ahorita, que ya vamos a ver un ejemplo de cómo conectarnos a una base de datos, es esta, ¿no? Ahora sí, vamos a usar una clase SQL Command, SQL Connection, SQL Data Adapter y SQL Data Reader. En este caso vamos a estas dos, vamos a variar de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuál es el proceso de consulta a una base de datos? Es muy sencillo. Con ADO.NET se establece la conexión a la base de datos, se hace la consulta a la tabla deseada con unas simples sentencias y finalmente nos obtenemos el dato, los registros que queremos de la base de datos. Bueno. Vamos a empezar así con Visual Studio. Para que veamos los ejemplos y las distintas formas. Es muy importante que ahorita vean lo sencillo que es y también el tipo de arquitectura que nosotros podemos crear al momento de crear una solución de este tipo. Bueno, ahorita deberían estar viendo el Visual Studio. Vamos a ver. No sé si pueden cambiar su tarjetita, su feedback de color rojo para asegurarme que sí están viendo mi Visual Studio. Ok, perfecto, gracias. Empezamos. Okay. Bueno, vamos a crear, lo primero, como les había comentado, se crea una conexión a una base de datos. En esta, una conexión a la base de datos y vamos a crear el link, el vínculo que nos va a decir a qué base de datos nos vamos a conectar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahí está nuestra primera sentencia. Si se fijan, es muy sencillo. Usamos SQL Connection. Nos está marcando aquí unas pequeñas observaciones que nos dice que necesitamos importar o usar el namespace de SQL Client. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra conexión a base de nuestro URL, nuestro connection string, aquí podemos verlo, ¿sí? Aquí lo ponemos, está formado, esa es la parte fundamental, ¿no? O sea, le decimos qué base de datos queremos conectarnos y la localización del server. En este caso, obviamente si lo tenemos a un server externo, podemos realizar otro tipo de string en el cual nosotros le vamos a indicar la IP de nuestra base de nuestro servidor y otros parámetros, ¿no? Que para ahorita fines prácticos y básicos vamos a dejarlo así, lo tengo de manera local. Y ya tenemos el primer paso, que es establecer la conexión a la base de datos. El segundo va a ser crear nuestra consulta. Todo esto ya lo estamos haciendo bajo el esquema de ADO.NET. Aquí ya lo puse, que es, en este caso yo me voy a conectar a una base de datos que se llama LATAM y voy a obtener de la tabla persona todas
todos los integrantes de esta tabla. Nos vamos al siguiente paso, que ahora sí es realizar nuestra conexión a la base de datos y ejecutar nuestro comando, ¿no? Vamos a hacerlo con estas, se los voy a poner aquí completo para ahorrar tiempo y poderles explicar todas las formas. Tenemos un try. Ahí está. Ese es el segundo paso, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, creamos nuestro query, aquí está, nuestra consulta. Creamos el componente SQL command que nos va a permitir establecer, va a ser nuestro vínculo entre la conexión, entre la base de datos y nuestra aplicación cliente. Y le pasamos como parámetro la consulta, aquí está, SQL, y el parámetro de conexión que nos va a decir a qué base de datos va a realizar la consulta. Una vez que ya tenemos nuestra entidad de tipo SQL command, que se llama CMD, ahora sí, abrimos la conexión con esta sentencia, connection.open, que es del objeto que acabamos de crear aquí. Abrimos la conexión a la base de datos y entra un componente muy importante, SQL Data Reader. Bueno, vamos a crear este tipo de componente, el cual va a ser el que va a obtener de manera dinámica toda la información de la base de datos. Lo importante de ese componente es de que una vez que se van leyendo la información de ese tipo de componente, se va liberando, ¿no? O sea, no se queda en esa información en la memoria, sino que una vez se va leyendo registro por registro y va liberando la memoria, de tal modo que no se mantiene nada en memoria. Por eso les comentaba que este tipo de conexión es de manera en tiempo real. Que mientras se va leyendo los datos, se va liberando memoria y la aplicación no nos consume grandes recursos, ¿no? A diferencia de lo que es un dataset, que ahorita les voy a enseñar también. Creamos el data reader y con esta sentencia cmd.executeReader ejecutamos el query que estamos estableciendo aquí. ¿Sí? Al momento de realizar esta opción o este método de CMD, como ven aquí, automáticamente se obtienen los datos de la base de datos y tenemos que crear un ciclo. ¿Por qué este ciclo? Este data reader contiene una serie de registros o renglones, si lo quieren ver así, como es en una base de datos, que debemos estarlos recorriendo uno por uno, ¿no? Entonces, hacemos un ciclo y lo que hacemos es imprimir los valores de ese registro. Aquí tenemos valor 1, 2, 3 y 5, que son las columnas que yo tengo en mi base de datos, que corresponden al apellido paterno, materno, dirección, etc. Vamos a correrlo. Okay. Como aparece. Ahí está. Ahí está como aparece, ¿no? De esta manera nosotros ya tenemos una consulta a la base de datos en pasos muy sencillos y que de alguna manera pues ya podemos crear una aplicación, por decirlo así, ya algo agradable, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí están los datos, no es mucha ciencia, como pueden ver. Sin embargo, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes están creando una aplicación muy grande. Están creando una aplicación que contiene una base de datos muy extensa de 100 tablas o 200, ¿no? Por decirlo así. Y necesitan actualizar esa tabla o esa base de datos en su aplicación. Cuando uno tiene a su mano la disposición de cantidad muy grande de información, no es recomendable estar usando este tipo de conexión, porque eso se hace en tiempo real. Entonces imagínense si necesitan estar actualizando 200 tablas, en tiempo de conexión se ve muy afectado nuestra aplicación. Es por eso que existe ahora sí el dataset. Nos vamos a regresar.
Ahí está. Vamos a regresarnos un poquito. Y aquí tenemos la otra forma de conexión a la base de datos con ADO.NET, que es el dataset. El dataset es una copia, por decirlo así, una copia que se hace de manera local en nuestra computadora de nuestra base de datos y que de alguna manera contiene todas las tablas, todos los procedimientos, todos los las relaciones, bueno, la entidad relación, los esquemas de entidad relación entre cada tabla de la base de datos, de tal manera que nosotros hacemos una copia temporal o permanente, por decirlo así, se puede, en dado caso que nosotros lo necesitemos, de toda la base de datos en la aplicación cliente y modificar esos datos dentro de la aplicación cliente. Y una vez que ya los modificamos, ahora sí se actualiza la base de datos que tenemos en un servidor en un solo momento, ¿no? O sea, no tenemos que estar estableciendo conexión a la base de datos externa para hacer cambios, sino que todo se hace de manera local, lo trabajamos de manera local y una vez que ya se ha hecho todas las modificaciones, lo subimos a internet, bueno, en este caso nuestro servidor donde se encuentra alojado la base de datos. El dataset contiene entonces, como aquí está en el gráfico, una colección de tablas y dentro de este dataset va a contener un componente que se llama data table, que va a identificar a cada tabla dentro del dataset. Esos son los dos componentes fundamentales, ahorita básicos, que los vamos a ver para que ustedes puedan entender cómo se realiza esta conexión y por qué es necesario tener estos dos como fundamentales, estos dos componentes fundamentales. Vamos a crear otra aplicación. A ver. En Visual Studio para que vean cómo lo podemos hacer con esto. Vamos a... Ahí está, ahorita deben estar viendo Visual Studio. Listo, ahí está. Y vamos a crear ahora sí nuestra base. Vamos a ver, aquí les voy a... Estoy identificando aquí los ejemplos para que podamos acelerar el proceso. Ok, listo. Bueno, pues el primer paso nuevamente es establecer nuestra conexión a la base de datos con SQL Connection. Aquí le decimos, como en el ejemplo anterior, en dónde se encuentra nuestra base de datos. Y nuevamente vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a obtener consulta. Aquí vamos a importar los namespaces, en este caso Data SQL Client. Ahí está. Establecemos nuestro string connection, perdón, nuestro query, un SQL string. Y ahora sí, el momento importante a la diferencia de que es desde el otro punto de vista, ¿no? Es el tiempo de real. Bueno, vamos a usar, si recuerdan, en el ejemplo anterior nosotros usamos un componente que se llama SQL Command. Ese nosotros lo usamos, pero en este caso vamos a usar uno distinto que el .NET Framework tiene para nosotros cuando vamos a usar datasets, ¿no? Es decir, una colección, una copia de toda la base de datos, pero en nuestra aplicación cliente. De igual manera, creamos un tipo Data Adapter. Ahora ya no es un Data Reader, ya es un Data Adapter. Y le enviamos los mismos parámetros para realizar la conexión. Un SQL y un query, que aquí lo vemos en el constructor. Y el connection, que es el vínculo que nos dice a dónde vamos a realizar tal consulta, ¿no? Ahora sí viene, aquí me gustaría que pusieran un poquito más de atención. ¿Cómo le decimos que se llene
que me haga la copia exacta de mi consulta. Bueno, para eso está el siguiente comando. Vamos a hacerlo con dataset, algo muy importante también que muchas de las veces ya tenemos bastante tiempo programando y no nos damos cuenta que estamos, o sea, encontramos muchos ejemplos en internet y realmente no nos damos cuenta de todo esto, ¿no? De las distintas formas que podemos hacer uso de esta conexión. Creamos nuestro dataset y vamos a llenarla ahora. Vamos a llenarla. Ahí está. Con esa instrucción. A data punto vamos a llenar el dataset que acabamos de crear. En este caso se llama dataset. Listo. Es decir, llenamos nuestro dataset que acabamos de crear con el nombre de dataset, con la consulta, y hasta ese momento ya tenemos lista nuestra base de datos, nuestra consulta ya realizada a la base de datos. Lo podemos ver aquí. Con este for each vamos a desplegar la información. Simplemente le decimos que al dataset, la tabla, si se fijan, si recuerdan, yo les había dicho que era una copia de varias tablas. En este caso, como nuestra consulta únicamente involucra una tabla, por eso nada más tenemos en nuestro dataset una sola tabla. Si tuviéramos más consultas, ahora sí tuviéramos muchas tablas en un dataset. Por lo tanto, aquí, cuando estoy diciéndole que en tables 0, es decir, la única tabla que almacena nuestro dataset, ¿no? Vamos a correrlo. Para que nos detenga la consulta. Vamos a correrlo para que vean más o menos cuál es el resultado. Okay. Ahí está. Cuando lo corremos nos aparece este resultado, que es el mismo que habíamos hecho anteriormente. Para finalizar este tipo de conexión con dataset, muchas de las veces los programadores lo dejan así. Pero como les comentaba, no tiene caso usar, si nuestra consulta nada más involucra una sola tabla, no tiene caso usar un dataset. En este caso lo que tendría más sentido es usar una entidad que identifique una sola tabla de la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en vez de usar un dataset, usamos un data table. Que es de la misma forma que usamos el dataset. Data table, aquí lo único que hago es una tabla, también lleno la tabla, y ahora sí, vamos a cambiar mi código nada más un poco. Perdón. Esto se reduce mi código. ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando directamente con el data table, ¿no? Y corro mi aplicación y el resultado es el mismo. Hasta este momento nosotros ya tenemos, ya sabemos que podemos realizar la conexión a la base de datos de dos formas, de dos distintas maneras, que es con ADO.NET y con un dataset. La cuestión de elegir cuál es la mejor opción va a ser de acuerdo a lo que queremos hacer. Entonces, en este caso ya vimos que no necesariamente también tenemos que usar un dataset cuando creamos o queremos obtener una consulta de la base de datos. Sin embargo, si es una sola tabla y si realmente son pocos registros, no nos conviene usar un data table, porque lo que se está haciendo aquí es creando una variable que obtiene la copia permanente en memoria de la tabla que nosotros estamos haciendo la consulta, y la cual no se libera, sino que ahí se queda. En el caso contrario del data reader, ese se va eliminando, va liberando la memoria mientras se va leyendo cada renglón, ¿no? Cada registro de la tabla. Entonces ahí ya sabemos que podemos hacer uso de estos dos
tipos de conexión a base de datos. Hay otro tipo, pero me gustaría irme a Link para que también lo vean y si nos da tiempo, que es un modelo más de entidad-relación, ¿no? Ya con capas, ya no únicamente lo hacemos de esta manera, sino que ya tenemos varias capas, tenemos 3 capas, que nos va a permitir crear una entidad intermedia, de tal manera que si nosotros hacemos una modificación en el sistema, no tengamos que estar cambiando el código en todas las partes donde hacemos la consulta. Imagínense, tenemos una aplicación que maneja, no sé, que dentro del código tenemos unas 50 clases en el cual hacemos consultas a base de datos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un cambio en la base de datos? Obviamente nuestro query tiene que cambiar. Es decir, nuestra consulta, como nosotros estamos haciendo query, cambia. Carlos, te interrumpo un momento. Sí. No se comparte nada, no sé si me puedes ayudar, no estamos viendo nada. Ah, ok. Ayúdame con eso, gracias. Listo. Ahí está. Ya me están viendo ahora sí el Visual Studio. Espero que ahora sí estén observando mi Visual Studio. Ok, si lo están observando, por favor, no sé si pueden cambiar al color rojo su feedback. Ok, gracias. Bueno, básicamente, bueno, aquí está, como les comentaba, vamos a ver ahora la conexión de tipo link para que veamos el otro concepto. Vamos a nuestra presentación. Bueno, ahora sí, tenemos link. ¿Por qué surge link? Antes estábamos, como les decía, cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, no siempre la forma de acceder a datos es bueno, precisamente con el acceso a una base de datos, sino que podemos tener un archivo en XML, una colección de arreglos, por decirlo así, en el cual nosotros queremos obtener información que está almacenada en ese tipo de componentes. Entonces, posteriormente bueno, cuando sale el Framework 3.5, existe o se crea este tipo de lenguaje integrado de consulta, que es lo que significa Language Integrated Query, ¿no? Que básicamente es un lenguaje que está orientado tanto a la conexión de datos como a la desconexión. Es decir, nosotros podemos estar manejando, hacer queries, consulta de datos a arreglos, a documentos XML, de una manera más fácil y con una sintaxis muy parecida a SQL. Vamos a verlo. Aquí, bueno, la gramática es muy similar a SQL y permite el acceso a bases relacionales, documentos XML y tipo de estructura de datos. Vamos a ver hacer el ejemplo, por decirlo, para que bueno, aquí les voy a la arquitectura muy importante. Como pueden ver, ahorita estamos, ok, si están viendo mi presentación, tenemos la arquitectura, tenemos nuestro C#, nuestro código, tenemos nuestro .NET Language, que es el componente que nos permite utilizar Link. Y tenemos aquí uno que dice link to Adobe.net. Link to Adobe.net es el componente que nos provee 3 tecnologías distintas para conectarnos a la base de datos. En este caso nosotros vamos a usar link to SQL para conectarnos a una base de datos relacional, es decir, almacenada en nuestro SQL Server 2008, ¿no? Vamos a hacerlo. Voy a usar el mismo programa para que no estemos cambiando. Ok, ahí están viendo mi Visual Studio y vamos a Link.
Este sí es un poquito más este proceso. Lo que necesitamos crear es crear un objeto en nuestra aplicación cliente que nos va a permitir, está formada de tres entidades. Vamos a crear un objeto que pueda eh, guardar todos esos datos que nosotros hagamos de la consulta y que de alguna manera nosotros ya no estemos trabajando directamente con esa base de datos, ¿no? Sino que también vamos a estar trabajando con el acceso de datos de manera local, pero a través de un objeto que va a obtener o que va a guardar toda esa información, perdón, que se obtiene desde la base de datos. Vamos a hacer, entonces, tomando en cuenta que estamos conectándonos a una base de datos que vamos a obtener los datos de una tabla que se llama persona, vamos a crear una clase que se llama persona. Listo, ahí está. Y esta va a ser nuestro mapeo, es decir, nos va a decir a qué vamos a hacer una copia exacta de los miembros que tiene nuestra tabla persona en la base de datos reflejado en una clase de tipo persona. Ok, vamos a hacerlo. Le vamos a decir el nombre de la tabla igual, se tiene que llamar igual. Ahí está. Para esto vamos a agregar una referencia. Esta referencia se llama, por regular no está aquí, no la trae, la tenemos que agregar manualmente. Data link system, data link. Ahí está. Y ahora sí. Y ahora sí, vamos a identificar las columnas en la base de datos. Aquí ya la tengo, ya se los pegué. Tengo una columna que se llama nombre, apellido paterno, apellido materno, lo cual tenemos que declarar como atributos en esa clase que deben corresponder al nombre de columna que tenemos en la base de datos, para así poder copiar exactamente ese nombre de la columna. Estos nombres, perdón, que corresponden a la tabla persona en la base de datos en nuestro objeto que vamos a crear a través de esta clase, que también se llama persona. Es una especie de mapeo, ¿no? De tal forma que podemos aquí nosotros declarar métodos o más atributos y manejarlos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Nos vamos a nuestra aplicación, a nuestro voidmain, y vamos a crear, ahora sí, voy a esperar aquí todo el código. Listo, por partes. Vamos a agregar nuestro aquí no me permite, bueno, vamos a crear nuestra conexión, nuestra entidad. Perdón, esto no es. Aquí me estoy, no se preocupen, ahorita con link lo que hacemos, van a ver una sintaxis muy parecida a aquellos que ya han manejado que ya han estado manejando SQL. No se les va a hacer nada complicado. Y vemos todo este código que yo acabo de poner aquí. Todo este código es el que necesitamos para realizar la conexión a la base de datos. Si se fijan, es muy corto, salvo que nosotros ya creamos de antemano nuestra clase persona. Por lo tanto, obviamente lo que no cambia siempre es la conexión a la base de datos, donde cuál va a ser nuestro vínculo para la conexión a la base de datos, que nosotros lo podemos ver reflejado aquí en el connection string. Nuevamente estamos usando una base de datos local, es por eso que tenemos esta nomenclatura aquí. Si tuviéramos en un servidor externo, como ya les dije, aquí estaría una IP, y tenemos nuestro nombre de la base de datos, que es Lata. Vamos a crear un data context, que es el que nos va a permitir copiar hacer ese mapeo, copiar esa información de la tabla persona a nuestra clase que acabamos de crear.
que aquí está, la clase persona, ¿no? Imagínense que tenemos una tabla aquí de manera temporal o ajá, permanente, pues mejor dicho, permanente, y que lo estamos creando, obteniendo, transformando en una clase persona y con la creación de un objeto persona. Tenemos la siguiente instrucción. Una vez que ya le dimos el vínculo, establecemos una lista, una colección de personas, es decir, una tabla que va a estar almacenando ese registro de la tabla personas, ¿no? Y que con este punto getTable copia directamente ya la información que está contenida en la tabla en nuestro objeto personas. ¿Cuál personas va a tener esa tabla con todos los registros o todos los datos de la tabla persona que está en la base de datos? Hasta ese momento ya vamos a empezar de manera local. Aquí es cuando nosotros cargamos nuestra información desde la base de datos y a partir de este punto ya lo hacemos todo de manera local, de tal manera que no tenemos que trabajar con la base de datos. Entonces ya nos faltan 5 minutitos, perfecto para terminar este ejemplo. Creamos nuestra variable, una variable que se llama, aquí le puse cost, aquí puede ser persona, y si se fijan aquí está la nomenclatura que se parece mucho a SQL. From C. ¿Qué quiere decir esto? Esta sentencia nos ayuda a declarar una variable que va a ser la iteradora entre el tipo de persona. Es decir, nosotros vamos a obtener nuestra tabla de persona y cada una tabla pues tiene registros, ¿no? Es decir, cada renglón. Entonces C es la que va a ir almacenando esos renglones para poder posteriormente imprimir o acceder a esa información que está en el tipo de objeto persona. Y persona es la tabla o la colección que acabamos de crear. Y select C. Es decir, vamos a seleccionar todos esos datos que queremos que aparezcan en nuestra variable C. Es decir, si nosotros nada más queremos que aparezca el campo o la columna 1, que es el nombre, tendremos que poner así, set.apellido paterno o nombre. Aquí mismo Visual me lo pone así. Pero en este caso yo quiero que aparezca todo, ¿no? Y listo. Y finalmente en for each vamos a estar recorriendo nuestra variable cost, que contiene todos esos registros, a través de la variable C. Y lo único que hace es imprimir con esa sentencia los diferentes campos, ¿no? de la variable C, que es C.nombre, que es la columna nombre, apellido paterno, materno, etcétera. Vamos a correrlo. Aquí esto, ¿no? ¿No? Lo corremos. Y listo, les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Listo. Vemos en pantalla que obtenemos los mismos datos a través de 3 formas diferentes de nuestra base de datos. No, pues ya llegamos a la sección de preguntas. Si tienen muchas preguntas, ya vi, vamos a contestarlas. Tenemos 5 minutitos, igual terminamos con un minuto de anticipación. Dejarlo aquí. Ok, la primera pregunta. Ok, ok, dice Jason, ¿por qué se coloca el signo de arroba al inicio de las cadenas? Ok, ese es algo muy importante que lo mencionas. Recordamos que SQL a veces tiene símbolos que no puedes usar dentro de una cadena normal. Como por ejemplo, ¿cuál? Fíjate qué pasa aquí si yo pongo esto. Si yo quito la arroba aquí me marca un error, ¿ya lo viste? La diagonal. ¿Por qué? Porque esta diagonal se usa en otras cosas diferentes, como un tabulador, un retorno de línea, etcétera. Entonces, cuando nosotros ponemos la arroba, ya ahora sí identifica esta diagonal como un carácter propio de la cadena y no como un carácter propio del sistema del C#, ¿no? Es por eso que se usa este tipo de esta arroba. ¿Qué más?
puedo insertar datos a través de link, exactamente es de la misma manera, igual ahorita el tiempo ya me da para realizarlo, pero igual puedes realizar inserciones con link y algo muy importante que incluso puedes crear esas inserciones no solamente a tipo de datos de conexiones de base de datos, sino que si tú tienes un arreglo también puedes obtener datos de ahí, que es lo que nos da la oportunidad de que el link sea más flexible y si te fijas el código es mucho más corto, ¿no? Y mucho más estructurado. ¿Es obligatorio que la clase tenga los mismos campos que la tabla para poder hacer el mapeo? Sí. ¿Por qué? A ver, no. ¿Es obligatorio que la clase tenga los mismos campos que la tabla para poder hacer el mapeo? Sí. Sin embargo, si te refieres a la misma cantidad, no. Es decir, aquellos que va a hacer el mapeo son únicamente a los que tú le pongas columna, este atributo de columna, esos son los que te va a mapear. ¿Sí? Si tú no si tú pones otro extra que contenga otro parámetro y que no esté dentro de la tabla, ahí sí te va a arrojar un error. Pero si tú, por ejemplo, quisieras usar algo de acuerdo a tus necesidades, tú podrías ponerle aquí bandera, algo así, no te va a marcar error porque tú no le estás anteponiendo el atributo columna. Entonces es muy flexible y puedes usarlo de acuerdo a lo que tú necesites. Faltan 3 minutos. Puede ser tan... Cuando se conecta a la base de datos, ¿cuál es la forma para agregar la contraseña para acceder a la base de datos? ¿Y qué tipo de relación usaste? ¿Cuál es la forma para...? Ok. Bueno, si nosotros nos queremos usar el query ya cambia, ¿no? En mi blog ahí tengo, ahorita que se los pase, ya tengo varios ejemplos hechos, en el cual nosotros modificamos ese query y lo único que le agregamos es password. Es decir, si nos vamos aquí, nosotros vamos a tener otro campo que se llama password y el nombre, la password de nuestra base de datos, ¿no? O sea, es muy sencillo, la verdad. Dice, el usar SQL Express, usar SQL completo, ¿implica en el rendimiento de las conexiones de la base de datos o no? No, más que nada es el framework es lo que te reduce, limita un poco, por decirlo así. Las opciones son diferentes versiones Express, como lo dice, obviamente no te ofrece las mismas opciones que lo hace la versión full. Recordemos que SQL Express solamente es el framework que te permite manejar el motor de la base de datos. Es decir, tú no necesitas tener SQL Express para cargar una base de datos de ese SQL Server. Lo que quiero decir es que el motor de la base de datos es un software aparte, que lo único que hace SQL Express es darte un ambiente gráfico para que tú puedas manejar este tipo de aplicación, ¿no? de base de datos. Dice, Carlos, me fijé que colocaste tabla entre corchetes, tablas sobre la clase persona. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿cómo vas a...? Eso tú le dices que al momento de mapear quieres que te mapee esa clase con la tabla persona de la base de datos. Si tú no lo pasas si tú no le pones table, tú no vas a poder decirle qué tabla quieres mapear. Entonces, si tú le antepones ese atributo de table, tú le estás diciendo que quieres mapear tu tabla que se encuentra en SQL Server, que se llama persona, a tu clase que tú la acabas de crear. ¿Qué diferencia hay entre usar? Hay muchas preguntas. ¿Qué diferencia? Esta va a ser la última que respondo. ¿Qué diferencia hay entre usar Adobe.NET y Link? Bueno, si tú estás buscando una arquitectura más organizada y quieres tener tus conexiones a bases de datos, tu aplicación por capas, te recomiendo te inclines por Link.
Si tú estás, si realmente tu aplicación realiza consultas pequeñas, pues usa Ado.net. En cuanto a su estructura, bueno, la sintaxis de link se asemeja mucho, se asemeja bastante a a SQL Server, ¿no? Y Ado.net, pues toda la consulta se hace directamente en el motor de la base de datos. El link no. El link primero se mapea toda la tabla y todas las consultas que se están realizando es sobre la tabla que se acaba de mapear. Ya no es sobre la base de datos, ¿no? Bueno, pues hay muchas preguntas. Me da gusto que les haya gustado, demostrado interés en eh, esta demostración. Me faltó otra muy importante con Ado.net que es muy semejante al link, pero pues ya por cuestiones de tiempo no puedo hacerla. Sin embargo, posteriormente, si quieren, podemos agendar una donde ya les dé una charla más completa. Y bueno, por mi parte es todo. Tengo que respetar los tiempos aquí porque también hay más compañeros con pláticas muy importantes que van a hacer, que van a dar. Y les dejo aquí mis datos. Sí, ahí está. Mi blog, mi correo electrónico, mi blog www.mspmicrosoft.com, donde ahí publico ese tipo de demos y los links de interés por si quieren aprender un poquito más de Ado.net y link. No sé, Lucio, si tengas algo que anexar. Al parecer no estoy escuchando ahorita. Con gusto, si las preguntas que no puedo contestar aquí me las envían a mi correo, yo las respondo. Posteriormente esas grabaciones van a estar disponibles en el sitio de techmarathon.com. Por lo tanto, pues van a estar ahí, pueden preguntar. A ver, vamos a ver. Santiago, a ver, no sé si todavía está Santiago, que hizo una pregunta muy importante. Dice, al realizar el mapeo de dos bases de datos diferentes en link, tengo dos data context diferentes y necesito realizar un query en el cual me retomen los datos relacionados entre estas dos bases de datos. Pero link no me permite realizar una consulta entre las dos bases de datos data context. ¿Qué me recomiendas hacer en este caso? Bueno, en cuestión dice, ¿qué tecnología es más recomendable en el momento de sacar grandes cantidades de datos de una base de datos? Eso va a depender mucho de lo que quieras hacer. Si esos datos los necesitas para solamente consulta, yo me inclinaría por Link, ¿no? O sea, Link tiene ya un modelo de entidad y relación que modela de una manera a través de capas y pues es bastante, ¿cómo decirlo? Flexible, ¿no?
Sin embargo, si tú piensas que tu aplicación va a ser muy... necesitas obtener esa gran cantidad de datos y de estarlos modificando en tiempo real, pues obviamente inclínate por un dataset, ¿no? O link. Es decir, no puedes modificar todo de manera local y posteriormente puedes subir ya la modificación de tu base de datos de una sola vez, no estar haciendo modificaciones. Si son muchos datos, imagínate cuántos accesos a la base de datos vas a hacer. Entonces, inclínate por una copia permanente o temporal, que puede ser un dataset, y posteriormente ya subir esas actualizaciones, ¿no? Algo muy importante es RuinSpark, pueden estar dentro, pueden estar DreamSpark es una plataforma en la cual pueden obtener software gratuito de Microsoft y pueden obtener todas esas versiones de SQL de manera gratuita, no únicamente DreamSpark.com. Está www.dreamspark y pueden registrarse ahí con su correo electrónico de su universidad y bajar software gratuito de Microsoft. Les pongo aquí la diapositiva para que conozcan un poquito de los programas. Aquí está BSpark. BSpark, Student to Business, y en nuestro caso para ustedes sería DreamSpark, ¿no? Para los que estamos estudiantes y queremos bajar todo ese software gratuito, bueno, pues aquí está DreamSpark. Regístrense, entren y verán que pueden disponer de todo el software de desarrollo de Microsoft gratis. Bueno, los dejo con la siguiente plática, que a continuación va a dar, se dará de Bogotá, la integración de objetos 3D en Expression Blend. Y bueno, muy buena, ¿no? Los dejo aquí con Lucio y espero que les haya gustado. Bueno, ¿me escuchan?